Global TV y TVmática presentan. Amigos, bienvenidos, ya listos para iniciar nuestro programa de este día. Por aquí está Mario, que anda hoy de vacaciones. Mario, tienes ya casi listo para que tengamos también un poco de periscopio. Siempre hay que aprovechar los medios de difusión. Gracias, amigos, por todo este cariño que le han puesto a esta etapa, la hemos llamado así, en Global TV. Estamos tratando de, en medio de este contexto de tantos problemas, pues ofrecerles una alternativa, una opción refrescante a la gente que tanto merece justamente eso. No somos únicos, hay gente aquí haciendo grandes esfuerzos en todos los sectores. Nuestros compañeros de los medios, radio, televisión, realmente están haciendo enormes esfuerzos similares a los nuestros o mayores que lo que nosotros hacemos. Así que de todas maneras, muchas gracias por todo el cariño. Y aquí seguimos hoy, cuando estamos alejándonos de este 1 de mayo. Mucha gente dice que las personas no están contentas. Antes, bueno, siempre quedaba como que un poquito el efecto de nos aumentaron el sueldo, el salario. Hoy día lo que impacta es el incremento en el precio de las cosas que consumimos. Así que este efecto ha resultado negativo. No entendemos por qué el gobierno no termina de comprender lo que significa la economía y sigue en ese afán de tirarle más combustible a esta hoguera de la hiperinflación. Aquí es sencillo, sencillo es, para usar una expresión, es cuestión de llamar a los factores de la producción, como quieran. Si quiere buscar un intermediario, etcétera, usted tendrían que llamar a la gente de las industrias, Polar entre ellos, que les está salvando la patria. Fíjense ustedes, donde aparezca un paquetico de harina de maíz, pan y muchos otros productos tienen que ver con esa industria. Pero hay muchos otros. El país tiene mucha gente que sigue subsistiendo. Lo que hacen los ganaderos en algunos sectores están reducidos a pequeñas cosas por las dificultades, no tienen medicamentos, son acosados por el AMPA. La situación es muy complicada. Bueno, por otra parte, están hablando aún de la aplicación del nuevo cono monetario. No tenemos noticias de que haya ni siquiera el primer billete en los bancos venezolanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que llegó la hora de decir las verdades. El gobierno no está obligado a una cosa u otra. Lo que sí está obligado es a ser serio. El problema del país necesita actitudes muy serias, sacrificios, incluso sacrificios políticos. No se puede seguir jugando con la gente diciéndole que le vamos a resolver el problema después de las elecciones, después de esto, porque el hambre toca la puerta por lo menos 2 o 3 veces al día. Y ahí está, entonces, esa mirada del padre hacia el hijo que llora y no hay nada en la mesa. Esto es terrible, esto nunca había pasado en Venezuela y eso no es la guerra económica, no son los astronautas, los de la NASA, es el cúmulo de errores cometidos cuando se siguió expropiando empresas, esa carrera alocada que le ha costado tanto al país, nos ha costado en la disminución de presencia de productos que hoy tanta falta hacen de distintos tipos. Y además sacaron a patadas empresas, por ejemplo, como Conoco. ¿Y cuál es el resultado varios años después? Bueno, hay una organización que garantiza el orden internacional en los negocios y a ello apela quien viene de fuera, trae dólares y hace negocio con el gobierno o con el Estado. Dice, bueno, yo suscribo todo el proceso de cualquier reclamo a este organismo internacional, es decir, jueces imparciales. Bueno, ya terminó el proceso de ConocoPhillips y le toca a Venezuela pagar $2.000 millones como indemnización.
Bueno, es que nosotros somos muy alzaditos y chéveres y somos autónomos, nos la damos y no pagamos. Bueno, ¿y qué pasa con los activos? ¿Qué pasa con Citgo? ¿Qué pasa con los barcos y los productos que llevan, petróleo, etcétera? ¿Y qué pasa con nuestra economía que pierde la confianza de factores que son muy importantes para mantener activo la presencia de productos? Es eso. Necesitamos sosiego, necesitamos un poquito de responsabilidad. Hay que ser serio con el manejo del país. Este problema de la electricidad está trayendo enormes pérdidas a todos los sectores. La gente, uno como ser humano, pues pierde calidad de vida. Se agota, aquí hacen falta mejorar el clima en el cuarto cuando se va a dormir. A cualquier hora el calor es inclemente en Maracaibo y aquí se diseñó el crecimiento urbanístico sobre la base de que teníamos electricidad y entonces aires acondicionados, etc. Bueno, eso no es posible, pero tampoco en la industria, en el comercio. Hay lugares donde han explotado aparatos, bombillos, lámparas apagadas, han estallado. No hay un control de todo este proceso del manejo de la electricidad cuando se producen los cortes o cuando hay unas variaciones que tienen unos picos muy altos y entonces se produce este daño a los equipos. Porque cuando hay voltaje bajo, bueno, el equipo se apaga. Podría tener algún daño, pero es mínimo, pero cuando el pico es por arriba, el equipo se daña. ¿Y quién paga eso? Lo paga el empobrecimiento progresivo, porque ese negocio cerrará, porque esa familia tendrá que buscar otra manera de sobrevivir. En fin, las cosas muy complicadas y necesitan seriedad. Seriedad es lo que pide cualquiera, es honestidad en un país donde se ha visto el saqueo, cómo se llevaron tanto dinero que produjo el petróleo con altos precios, cómo se burlaron de las instituciones, cómo aprovecharon circunstancias de necesidad y seguramente la concertación de factores, gente del gobierno y de los llamados privados se llevaron una cantidad colosal de dinero. Bueno, ¿y qué nos queda? Bueno, viene un proceso el día 20, hay discusiones, votar, no votar. ¿De qué manera el que esté descontento podrá hacer más efectivo ese reclamo, esa expresión de rabia, de descontento? Unos dicen, bueno, si voy a votar y yo voto contra el gobierno, o no voy a votar y lo deslegitimo. Bueno, esas son opciones que tiene la gente. Esto es un tema muy libre de cada quien. Pero en este asunto también media el que hay como una guerra fratricida, destruyendo. Este va a votar, entonces es un traidor. Este no va a votar, está ayudando al gobierno. Todas estas cosas es que necesita el país enseriarse en muchas cosas. El país necesita que los líderes tomen decisiones, aunque resulten antipáticas. Es decir, hay cosas que deben corregirse en un momento determinado, como el médico que le aplica un tratamiento a un paciente para poder salvarlo. Bueno, y una quimioterapia, pues uno ve al paciente que sufre dolores, estertores, se le cae el pelo, todas estas cosas. Pero es necesario para salvarle la vida. Una inyección, todo el niñito tiene fiebre, hay que ponerle una inyección, es que va a llorar, le va a doler, claro, pero le va a reducir la fiebre, va a afectar, va a ir contra la infección, etc. Le va a producir llanto, pero le va a salvar la vida, le va a mejorar la salud. Y eso es lo que reclamamos en el área política, que es fundamental. Este país está amarrado al tema político. Este país tiene poquísimas dificultades si buscamos el inventario de las cosas, materias primas, disponibilidad de recursos humanos, a pesar de más de 4 millones de venezolanos que se han ido, que han escapado de esta casa en llamas. Bueno, aún queda gente y aún hay muchas posibilidades, porque además si se genera confianza, muchos seguramente regresarán. ¿Cómo volverán inversionistas? Por eso hay que enseriarse.
y hay que enseriarse en la toma de decisiones de la gente del gobierno, de la gente del partido de gobierno, que ustedes tienen la responsabilidad. Ustedes tienen que mirarle la cara a su vecino, a sus amigos, a sus familiares y seguir siendo lo que tienen derecho a pensar que este partido es el que es, etcétera, pero se convierten en parte de eso, son corresponsables y entonces tienen que pedirle a su gobierno que tome decisiones serias. No pueden seguir inventando cuando se va la electricidad que hay un saboteo, que aquel no sé qué cosa se mordió el cable o un animalito quedó por allí, cuando vemos las subestaciones llenas de cualquier cosa. El sistema que trae la conexión por el lago está abandonada, hay que atenderlo, está llena de corrosión. Lo que pasa ya con las plantas termo son insuficientes cuando tenían capacidad para paliar un poco la cosa. No sé qué ocurre con el sistema que nos conecta con Colombia. Antes le vendíamos electricidad, en las emergencias recibíamos electricidad que se paga, en uno y otro caso, con precio internacional, que no tiene nada que ver con lo que paga el venezolano. Nosotros tenemos una economía subsidiada. Los servicios se pagan con un costo bajísimo. Nosotros con $1, yo creo que pagamos los servicios casi por varios meses, agua, electricidad, gas. Bueno, el gas ni se paga. Eso no puede seguir siendo. Necesitamos política seria y necesitamos ser ciudadanos más conscientes y también serios. Entender que tenemos que hacer esos sacrificios, estar preparados para eso, para pagar las cosas, la gasolina por lo que vale. Bueno, andaremos menos en la calle, etcétera, pero lo que está ocurriendo allí con el transporte, ya no hay autobuses. Están prometiendo que unos chutón, qué sé yo, los van a reparar, van a incorporarlos. Sí, pero se le van a acabar los cauchos. ¿Por qué no hay calles demarcadas? ¿Por qué los semáforos no funcionan? Bueno, porque un litro o un galón de pintura costaba 200 bolívares hace un año y ahora cuesta 20, 50, 100 millones, no sé cuánto. Ya los precios escapan en sus dimensiones. Se llama hiperinflación. Y eso hace que sea inviable, inmanejable muchas cosas. Entonces es un tema no de recursos financieros, sino de la disposición del hombre, de la actitud de todos nosotros. Tenemos que ser más serios los dirigentes del gobierno, serios los dirigentes de la oposición y muy seria la ciudadanía para reclamar, para plantear, para estar dispuesto a los sacrificios que seguramente tendrán lugar cuando aquí cualquiera sea el gobierno tome las decisiones que haya que tomar. Porque ¿hasta cuándo vamos a estar en este proceso de esta muerte lenta, donde van quedando en el camino tantos y tantos? Es la hora de voltear la cara y de dejar ver o contar cruces en el cementerio, y tenemos que ver el campo, el verdor, el crecimiento, la prosperidad, la felicidad, la alegría de la gente. Tenemos que ver con optimismo el futuro de los muchachos, de sus hijos, y no estarse preparando por allí con la idea de a qué país se irá mi hijo cuando se gradúe, cuando reúna para el pasaje en el autobús, etcétera. ¿Para dónde irá? Tenemos que enseriarnos para entender que este es un gran país, pero el país no son los árboles, los ríos, el lago, el oro, petróleo, somos nosotros. Es un tema de actitud. Todo el mundo recuerda lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Quedaron países enteros, ciudades devastadas, destruidas completamente, ni una carretera, ni aguas blancas, ni negras, pero quedó la gente. Japón recibió 2 bombas atómicas, porque los japoneses bombardearon Pearl Harbor, hicieron desastres a los Estados Unidos y provocaron una reacción que estuvo en concordancia con los ataques de Japón, pero luego de ello vino una actitud distinta, incluso de entenderse con sus viejos adversarios. Y los Estados Unidos participaron en el Plan Marshall en Europa, y los Estados Unidos participaron en el proceso de desarrollo de Japón. Hoy Japón y el Asia también pareciera estar predestinada a ser una gran potencia. Ya se están poniendo de acuerdo 2 enemigos
que parecían irreconciliables, Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Sur con democracia, con gente seria, con ciudadanos trabajadores, donde se impone la educación, los valores, próspera, desarrolladísima. Corea del Norte con un comunismo, con unos locos que piensan solamente en la guerra, en atacar, en matar, en evitar que haya independencia, que haya democracia, sumida en el hambre. Parece que va a un paso de superación y ojalá llegue a parecerse al fenómeno de las Alemanias oriental y occidental. La Alemania oriental comunista, destruida, devastada, empobrecida. Hoy miramos aquello como un pasado. Hoy la Alemania occidental la oxigenó, la alimentó de valores, de crecimiento, y hoy Alemania es una enorme potencia, un país envidiable, el número 1 en la Comunidad Económica Europea. Es ese asunto el que hay que aprender. Tenemos de todo en este país, recursos naturales, entonces la culpa no es eso, la culpa es nuestra. Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, tenemos que saber elegir, y si no tenemos a quién elegir, usted, porque la gente, los dirigentes políticos, los partidos no se inventan, no vienen de otro planeta, no hay una escuela suprapaís en la cual se forman ellos, sale de la sociedad. Entonces, esperamos que haya ciudadanos conscientes, responsables, que se involucren y formen parte de esta toma de decisiones para entonces orientar, evitar que el timón quede en manos de un irresponsable o de unos locos que pueden llevar los destinos del país por lugares difíciles de retornar en relación a la recuperación económica y los graves daños para la gente. Se trata de eso. Creo que hay que recuperar la sindéresis, la seriedad. Tenemos que ser más serios, no seguir autodestruyéndonos. Aquel porque va a votar, este porque no va a votar, o este porque es chavista, tal. Necesitamos reconciliar el país. Este momento es de gran emergencia. Las cosas están ciertamente muy mal, pero pueden cambiar ostensiblemente. Y está aquí en nosotros, en la actitud. No es la guerra, no hay que ir a la luna a buscarlo, está en nosotros la solución. No hay que traer unos superguerreros, G.I. Joe, qué sé yo, el Capitán América para rescatarnos. No, estamos nosotros con nuestra actitud, que tiene que ser seria, responsable, honesta. Hasta mañana.